nombre para señalar al objeto al que se refiere y concuerda con el género y número. Muy bien, Zoila, excelente. Entonces, ¿qué más? Decíamos también que viene a ser, como es una palabra, viene a ser tener una categoría gramatical, chicos, ¿ya? No se olviden. Entonces, muy bien lo que dijo su compañera, entonces vamos a continuar explicando, ¿no? ¿A qué se refiere? Si es que alguien tiene alguna otra idea, a ver, chicos. A ver, aparte de su compañera, ¿alguien desea participar? A ver, como bien claro su compañera lo mencionó, que son elementos gramaticales que van a modificar al sustantivo, ¿no? Precisando, pero ¿qué Profesora, aspecto? Sí, profesora, profesor. madame, voy a llamar lista, profesora. Ok, profesor. Ajá, muy bien, género y número. Entonces, esta categoría gramatical, ¿qué es lo que va a hacer? Va a indicar la posición y identificando su situación, espacio, tiempo, ¿no? O también va a delimitar su número por medio de cuantificación, es decir, cuantificar. Ya va a cuantificar al sustantivo y lo va a determinar, por eso justamente el nombre. Ahora, dentro de esta categoría gramatical todavía vamos a estudiar a los artículos. ¿Qué hacen los artículos en una oración? ¿Qué función tienen? ¿Y cuáles son los artículos? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Acompañan al sustantivo? Muy bien, acompañan al sustantivo. ¿Qué más? ¿Concuerdan con qué accidentes gramaticales del sustantivo? Vamos, ¿en qué aspecto hemos dicho? O sea, tienen dos accidentes gramaticales del ¿Género y sustantivo. número? Ajá, muy bien, Carla. Entonces, al determinarlo o cuantificarlo, va a estar siempre acompañando, ¿qué cosa? Al sustantivo. Y en base a esos dos accidentes. Es decir, tiene que concordar en cuanto a género y también a número. Ahora, lo más importante de este tema, chicos, es recordar la clasificación, ¿no? Tenemos diversos tipos de los determinantes, entre ellos se encuentra el artículo, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Ustedes tienen que recordar básicamente y diferenciar los diversos tipos de los determinantes. Y lo más importante es después reconocerlo dentro de una oración. Ya, chicos, no simplemente saber cuáles son los determinantes, sino identificarlo en una oración, ¿no? Como ya habíamos mencionado, esta categoría tiene que acompañar al sustantivo, ¿ya? Para determinarlo o cuantificar. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Estas palabras variables, perdón, cuya misión va a ser delimitar y el significado del sustantivo, ¿no? Y también, ¿qué cosa? Cuantificar, ¿de acuerdo? Al sustantivo que van a acompañar. Concretándolo, ¿en qué aspectos? Ahí lo tienen. En primer lugar, va a ser en cuanto a los accidentes gramaticales, ¿no? Es decir, en cuanto a género y número. ¿Qué más? Los artículos solo pueden ir delante del nombre. Entonces es muy fácil identificar a estos determinantes porque siempre van a estar acompañando a un sustantivo, ¿ya? Entonces es muy importante hacer la aclaración, puesto que en cuanto a los pronombres nos referimos, también tienen la misma clasificación, vamos a decirlo así. Entonces, si tú encuentras este artículo delante de un nombre, inmediatamente vamos a identificar y decir que es un artículo o un determinante. En el caso de que no hubiera un nombre, es decir, un sustantivo, la función que éste está haciendo es la del sustantivo, es decir, un pronombre. Entonces, esa diferencia, por favor, lo tienen que identificar porque en los ejercicios nos van a decir, ¿no? Subraya los determinantes, el artículo en cada oración. ¿Ya? Entonces, para que no nos confundamos, ¿no? Tenemos nosotros que elegir correctamente a los artículos o determinantes que van a acompañarnos, dice, al nombre o al sustantivo. ¿Ya? En el caso de los pronombres, simplemente reemplazan al nombre, inmediatamente pues ya están realizando la acción, hacen la función del sustantivo en la oración.
Ya, entonces esa diferencia, por favor. ¿Por qué? Porque es la misma clasificación que tienen los determinantes y los pronombres, ¿no? Que son los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores, dentro de ellos los indefinidos y los numerales. Pues como tienen la misma clasificación, donde radica sintácticamente el criterio más importante es dentro de la oración. Entonces, los artículos van a acompañar al nombre, al sustantivo, ¿ya? El resto de los determinantes, aunque suelen ir delante, también pueden ir, ¿no?, en otro sintagma que pueda presentarse dentro de una oración. ¿Bien, chicos? Vamos a continuar ahora. Esto de los determinantes en el área de la gramática, ¿no? Ya vamos a ciertas palabras cuyo objetivo, cuya función que desempeñan dentro de una oración es delimitar el significado del sustantivo, ¿no? Es decir, cuantificándolo o concretándolo, ¿ya? Y siempre van a acompañar al sustantivo. Entonces, veamos en esta diapositiva, ¿no? Viene a ser un grupo cerrado, los determinantes, porque constituyen un grupo al que no se le puede añadir ninguna otra palabra, como sucede en el caso de los sustantivos o los adjetivos, ¿no? Que venía a ser de inventario abierto y por lo tanto se podía incluir todavía algún término. Ahora, entonces, en esta categoría gramatical, pues no hay, ¿ve? No ocurre eso. Son los que ya nos vamos a presentar el día de hoy, ¿no? Y pues este rasgo es el que le va a permitir diferenciar los determinantes de los adjetivos y también de los sustantivos, ¿no? Ya que los adjetivos y los sustantivos, ¿no?, pertenecen a una clase de inventario abierto, es decir, en cualquier momento puede aparecer un adjetivo más o también un sustantivo. Entonces son categorías de inventario abierto, ¿no, chicos? Ahora, siempre preceden a los adjetivos, ¿ve? Nos dice, estas hermosas casas. No de esta forma, hermosas estas casas, no lo hacemos de esa manera. Entonces, una de las primeras reglas preceden a los adjetivos, los determinantes, ¿ya? Ahora, dos estupendos compañeros, de igual manera. Ahora, delimitan el significado de los sustantivos, pues van a fijar en referencia, ¿qué cosa? Al sustantivo o a este grupo nominal. ¿Cómo así? ¿No? Casa, se fija la referencia en esa casa, mi casa, la casa, entonces va a determinar. Entonces en este caso ya está determinando ubicación, ¿no? Ahora actualizan al sustantivo. ¿Cómo así? Estos determinantes antepuestos a los sustantivos comunes pueden hacer que estos, ¿no?, al inicio de la oración y en singular puedan funcionar en la oración como sujetos. ¿De acuerdo? Es decir, veamos los ejemplos. ¿Ve? Mi libro tiene 100 páginas. Esa virtud se llama caridad, ¿no? Muy bien. Ahora, esto de los determinantes, los demostrativos, posesivos, indefinidos y los numerales, los exclamativos e interrogativos, pueden confundirse con los pronombres. Es ahí la aclaración que ya les había mencionado. Por lo que hay que tener cuidado hablando en un aspecto sintáctico, ¿no? Es decir, dentro de la oración, ¿no? Que es donde generalmente pues nos equivocamos, ¿no? A realizar un análisis, podemos nosotros confundirnos con los pronombres. Entonces, rápidamente, chicos, vamos a explicar en esta parte los tipos de los determinantes, ¿no? Tenemos a los artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y a los exclamativos. Entonces, ¿no? Esa viene a ser la clasificación y aquí con este signo también dentro de ello vamos a tener los distributivos, ¿no? Que están dentro de los numerales, ¿no, chicos? Entonces, empezamos a describir a los artículos, ¿no? Entonces, vamos a decir estos determinantes que identifican, señalan o presentan a los sustantivos, ¿ve? La casa, una casa. Los artículos pueden ser determinados, ¿no? El, la, los o las. O indeterminados, ¿no? Un, una, unos y unas, ¿de acuerdo? Ahora,
Además de masculino o femenino, el artículo puede ser neutro, recuerden lo, ¿no? Que se va a utilizar dentro de algunos adjetivos que hace que estos puedan realizar la función de un nombre en una oración. Por ejemplo, lo blanco, el blanco es un adjetivo, ¿no? Es decir, ya lo está sustantivando, ¿ya? Difícil, también me viene a ser un adjetivo, pero al utilizar el determinante, perdón, el artículo lo, el neutro, ¿no? Se dice que hace la función de nombre o sustantivo dentro de la oración. Ahora, el artículo contracto nos dice, se forma cuando el artículo el, dice, va precedido por las preposiciones, es decir, con a y de, recuérdense, ¿no? Los artículos contractos, le dicen. O la forma contracta del artículo el, ¿ya? Entonces, de esa manera se presenta la pregunta, chicos. De no olvidarse, por favor, eso también es una pregunta muy importante, como la clasificación de los artículos en los determinados y en los indeterminados, ¿ya? Entonces, decimos, ¿no? El, ¿no? Va precedido por las preposiciones a y de. Entonces, en este caso, se funden las preposiciones con el artículo, dando los artículos contractos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Son dos, ¿no? Tenemos acá, a ver, al y del. ¿De acuerdo? Iré al cine, vengo del colegio. ¿Cuándo es entonces el artículo contracto? Pues cuando se funde el artículo el con las preposiciones a y de. Ya, chicos, entonces también esa parte, por favor, es muy importante, ¿no? Sus aspectos. A ver, vamos a continuar ahora. Nos dice las formas masculino, es decir, cómo van a concordar con el sustantivo, ¿no? Hemos dicho en género y número. Pueden observarlo ahí, ¿no? Masculino singular, el. Femenino singular, la. Masculino plural, femenino plural y neutro. Entonces, en algún momento de los sustantivos nosotros habíamos explicado cuáles eran masculinos, femeninos y cómo se realizaba ese análisis de los sustantivos en cuanto al género, ¿no? También teníamos una clasificación muy importante también que debíamos de tener en cuenta, ¿no? Y recordar para poder utilizar un determinado artículo. ¿Ya, chicos? Entonces, pueden volver a repasar incluso eso de los sustantivos, ¿no? Los homónimos, los epicenos, distinguiendo, ¿no? Doble forma, común de dos. Entonces es muy importante que tú tengas en mente, o sea, cuando utilizar, en este caso, el género, ¿no? Si es masculino o femenino, de un sustantivo. Entonces ya simplificas el trabajo de utilizar el artículo. Ya, más que nada los que se prestan a confusión, ¿no? Ya, entonces, los artículos indeterminados, ¿no? ¿Cuáles son? Un, una, unos, unas, los artículos indeterminados. Chicos, no se olviden. Ahora, ¿cuáles son las características? Miren, ¿no? Estamos viendo de los artículos. Preceden al sustantivo frase o frase sustantivada, palabra o frase sustantivada. Es siempre palabra átoma. No es lo mismo decir el vino que el vino. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte está haciendo alusión, ¿qué cosa? A la bebida de alcohólica, ¿no? El vino. Y en el segundo caso, está hablándote de una persona, el vino. ¿De acuerdo? Entonces es una palabra átomo, es decir, nunca tiene tilde. Ahora, valor deíctico o señalador, ¿no? Deíctico significa que señala. Ayer vino a verme un alumno cuando el alumno se dirigió a mí. ¿Ve? El alumno, un alumno. El valor generalizador. Tengo ganas de ir a la playa. La. ¿Eh? Ahora, la sustantivación, ¿cuándo ocurre? Hemos dicho, cuando el artículo lo, pues, va a preceder a un adjetivo. Proporciona un valor abstracto, nos dice, lo bueno, lo importante, lo destacado. Ahora, un artículo masculino y femenino también sustantivo. ¿Cómo así? No te hagas la tonta. Dice, no me gusta el dulce. Y bueno, ahora, valor enfático. Lo bien que canta, ¿no? Está de lo más insoportable, ¿eh? Enfático. El valor posesivo.
cerró los ojos. Sus ojos, naturalmente, ¿no? El valor equivalente a cuánto o qué, ¿no? Dime el dinero que llevas, dime cuánto dinero llevas, ¿de acuerdo? Entonces, son las características de los artículos. Entonces, la parte más importante, chicos, es en esta parte de la sustantivación, ¿no? Que lo hacemos con el artículo lo. Y la parte también que siempre los artículos son palabras átonas, ¿eh? Vean claramente la diferencia, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar ahora. En el caso de los demostrativos, ¿no? Nos dicen que son los determinantes que indican la cercanía, ¿no? Distancia, media o lejanía que tiene lo que se nombra con respecto a la persona que habla, tanto a esa distancia espacial, ¿no? Como decir, esta clase y como de tiempo, este año, ¿de acuerdo? De igual manera, pues, tiene que, ¿qué cosa? Relacionarse en cuanto al género y número del sustantivo. Cercanía, ya sabemos, ¿no? Este, esta y el plural, respectivamente. Distancia media, ese, esa, ¿no? Lejanía, aquel y aquel. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso a tener en cuenta, por favor, ¿no? ¿Cuáles son las formas masculinas? Ya sabemos, las formas femeninas, ¿ya? ¿Y cuáles son las características que presentan estos determinantes demostrativos? Nos dice, ¿tienen valor anafórico o catafórico, no? ¿Qué significa esto? Nos dice, estamos hablando en cosas de los referentes textuales, de la anáfora y la catáfora, chicos, ¿ya? Entonces, cuando relacionamos el sustantivo al que van a acompañar con otro elemento mencionado en el texto. Entonces, cuando es una anáfora, nos dice, ¿ves? Se refieren a un elemento, sintagma nominal, a una proposición o una oración mencionado con anterioridad, ¿no? Y lo reemplazamos ¿con qué? Con los determinantes o artículos, ¿no? Entonces, estudias mucho y eso está muy bien. Eso ya está haciendo uso del determinante, ¿ya? Entonces, el valor catafórico anticipa un elemento del discurso, es decir, la catáfora, es decir, anticiparse, ¿no? ¿Cómo así? Nos dijo esto, hacer lo que quería, ¿no? O fue al mercado a comprar, 2 puntos, tan mención, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Entonces, ese es un aspecto también muy importante, recuerden, ¿ya? Ahora, tal y tales funcionan como determinantes cuando preceden al sustantivo, concordando en cuanto a género y número, ¿eh? Y presentan el valor deíctico señalador. Los demostrativos, tal y eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, los posesivos, ¿no? Estos determinantes van a indicar posesión, señalando a quién pertenece algo, ¿no? Como decir, mi perro, vuestro sillón. ¿No? Y en todas sus formas. Tenemos acá de manera singular, de manera plural, de varios poseedores, ¿ve? Singular y plural, ¿ya, chicos? Esa es la clasificación. Primero, naturalmente está concordando en género, ¿no? En la persona también, ¿ve? Mi, tú, su. Primera persona, segunda persona de él, ¿no? De ti. Y tercera persona de él o ella. ¿De acuerdo? Entonces, eso también recordarse, por favor. Ahora, en el caso de los numerales, ¿no? Tenemos todavía una subclasificación, ¿eh? Acompañando al sustantivo o nombre, ¿no? Indican el número u orden. ¿Cómo así? Los cardinales nos indican la cantidad, 1, 2, 3, etc., ¿no? Es decir, los números naturales, ¿ya? Ahora, los ordinales van a indicar el número de orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Ahora, los fraccionarios van a expresar pues partición, ¿no? Medio, tercio, y los ordinales, un cuarto, ¿no? Un quinto, una cuarta parte, etc. Para los superiores a 10 empleamos los cardinales con sufijo avo, ¿no? 14avo, 15avo, entonces también ustedes ya saben eso, ¿no? Ahora, los multiplicativos que indican la multiplicación, es decir, doble, triple, cuádruple, ¿no? Chicos, no se olviden, todos estos acompañan a ¿qué categoría gramatical? El género y número. Ya, concuerdan con el género y número, ¿no? Pero ¿a quién acompaña? El sustantivo. Muy bien, Soy, muy bien. Chicos, no se olviden, porque es muy importante esa aclaración, ¿no?
hasta que ustedes, incluso en los exámenes tipo admisión, es que se presentan esto, ¿no? ¿Cómo así? Pues de la siguiente oración nos dice qué palabras funcionan como determinantes. Entonces, si acompañan al sustantivo, inmediatamente podemos decir sí, es así. Pero si no, ya pierden ese valor. Entonces, no se deben confundir ni olvidar. Ya los determinantes estamos diciendo que siempre van a acompañar al sustantivo o al adjetivo. ¿Ya? Eso, por favor. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a continuar ahora. Miren, tenemos acá algunos ejemplos. Los numerales no significa que vamos a utilizarlo para precisar una cantidad exacta o concreta, ¿no? ¿Cuáles son las formas de las simples y las compuestas? 1, 2, 3, ¿no? 16, 31, 101, etc. Ahora, los ordinales nos dicen que indican orden o sucesión, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Que son siempre modificadores del sustantivo al que acompañan, por eso funcionalmente no se diferencian del adjetivo. Pueden sustantivarse, ¿no? Por ejemplo, la sexta llegó desfallecida, ¿no? Entonces, cuando ya se sustantivan, es decir, ya está haciendo la función de un nombre, ya no de un determinante. De hecho, pues, es decir, ¿qué cosa está reemplazando esa función del sustantivo? Ya, no se olviden. Ahora, los partitivos nos dice que indican las partes iguales en las que se divide la unidad, ¿no? Se forma con el sufijo avo, onceavo u onzavo, exceptado los dos, doceavo u dosavo, ¿de acuerdo? Recuerden, por favor. Ahora, estos partitivos no deben confundirse con los ordinales, primero, segundo, etcétera, ¿no? Sabemos cuáles son, ¿eh? El capítulo duodécimo es determinante ordinal, numeral ordinal, ¿no? Ahora, el 12º capítulo es, ¿qué cosa? Partitivo. ¿Ya, chicos? Ahora, los multiplicativos, doble, triple, cuádruple, pueden sustantivarse, tienen un doble mérito. ¿Ya? Entonces, cuando les dicen esta parte que pueden sustantivarse, es decir, están haciendo la función del sustantivo en la oración. Entonces, por eso les decía que, ¿por qué hay esta confusión? Porque la misma clasificación que hacemos en base a los determinantes, también se le hace en base ¿a quiénes? A los pronombres, chicos, ya no se olviden. Entonces, por eso que al sustantivarse, ¿no? Algún determinante, pues se puede confundir eso, ¿ya? Ahora, ambos viene a ser, también es un numeral dual, ¿no? Que equivale a las dos y a los dos. Necesita que su referente hayan sido mencionados anteriormente, ¿ya? Me entregaron un libro de lengua y otro de literatura. Entonces, ¿qué decimos? Ambos son interesantes, ¿ya? Entonces está cumpliendo esa función, chicos, ¿ya? Ahora, los indefinidos. ¿Cuáles son en este grupo? Encontramos a los determinantes que se caracterizan justamente por aludir a una cantidad indeterminada de objetos. Lo más importantes, ¿no? Vienen a ser algún, ningún, otro, poco, todo, tanto, cierto, mucho, sus femeninos y plurales respectivamente. Bastante, bastantes, varios, varias, cualquier, cualquiera, algo, menos, cada, etc. ¿Eh? No indican una cantidad precisa, ¿no? Es una cantidad indeterminada de objetos. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuáles vienen a ser las formas? Tenemos ahí, ¿ve? Una, unos y unas. Algún, alguna, todo, en todas sus formas, ¿no? De género y número. ¿De acuerdo? Todas son estas los determinantes indefinidos, chicos, ¿ya? Entonces, cuando acompañan un sustantivo o a un adjetivo, están haciendo función de determinante. No se olviden. Ahora, vamos a ver algunas características de ellos. En primer lugar, un y algún y ningún. Entonces, ¿qué nos dice? Son formas apocopadas, ¿no? Es decir, formas, vamos a decirlo así, en su forma contracta, ¿no? ¿Ya? Que aparecen siempre delante de sustantivos masculinos, funcionando como actualizadores de ellos. ¿Cómo así, no? Un papel, algún chico y ningún problema. ¿Ve? Ahora, algo, nada, nadie, alguien y quien quiera son verdaderos pronombres, pues nunca acompañan a sustantivos.
Pues nunca acompañan a sustantivos, ¿ya? Entonces, como les había dicho, esta clasificación es también de los pronombres. Hay los pronombres indefinidos, entonces justamente nos dice, ve, estos son pronombres, ¿no? Entonces, ya dentro de una oración hablando sintácticamente, nos va a desempeñar la función de determinante indefinido, sino de pronombre indefinido. ¿Sí, chicos? Ahora, otros, pocos, varios, bastante, demasiado, tanto, cuanto, más y menos se pueden combinar con otros determinantes. ¿Ve? Interesante es la aclaración, por favor, que vamos a tener en cuenta para el momento de desarrollar nuestros ejercicios, chicos. Es muy importante, ¿ya? Ahora, una, unos y unas pueden tener valor enfático, ¿no? Tienen una casa, eres un hacha, etc. Ahora, los determinantes interrogativos y exclamativos también, dentro de esta clasificación, pues vamos a decir lo siguiente, ¿no? Acompañan también al sustantivo cuando se pregunta o omite una oración exclamativa. ¿Cuáles son estos? ¿Qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuál y cuáles, ¿no? Ojo, chicos, ¿no? Estos siempre llevan tilde, ¿ya? Entonces, acompañando al sustantivo, pero siempre con la tilde. Ahora, los distributivos. ¿Cómo son los distributivos? Nos dice, ¿no? Cada, sendos y sendas, ¿no? Cada viene a ser invariable en género y número. Sendos y sendas. Entonces, no existe en singular y nunca es un numeral. No significa ni ambos ni dos. Entonces decimos, el equipo ganó 2-0 y el delantero metió sendos goles. No. El equipo ganó 2-0 y el delantero metió ambos goles. ¿Ya? Claramente. Entonces, sendos y sendas no existen singular y nunca viene a ser un numeral. ¿De acuerdo? No significa ni ambos ni dos. Ojo, chicos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Las locuciones determinativas, ¿ya, chicos? ¿Qué vienen a ser estas locuciones? Nos dice la unión de algunos determinantes con preposiciones de da lugar a una locución determinada. ¿Cómo así? Miren, ¿ven? La de agua que ha caído. ¿Qué de gente había? ¿Qué significa? ¿No? Justamente nos da ese valor enfático, es decir, pues de exaltar esa cualidad, ¿no? La de agua que ha caído, es decir, la lluvia fuerte, ¿no? ¿Qué de gente había de igual manera, verdad? Entonces, miren, en cuanto a estas locuciones determinativas, podemos nosotros utilizarlo, chicos. ¿Ya? Entonces, si queremos enfatizar, ¿no? O sobrevalorar alguna cualidad, pues es esa. ¿De acuerdo? Ahora, en ocasiones la locución se forma con un sustantivo seguido de la preposición. ¿Cómo así? Observemos. Tenía un sinfín de problemas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, chicos, vamos a desarrollar la parte teórica en cuanto a los determinantes y quiero realizarles algunas preguntas. A ver, ¿qué vienen a hacer entonces los determinantes, chicos? A ver, con sus propias palabras. Parafraseen, por favor, con sus propias palabras. A ver, vamos. ¿Qué vienen a hacer los determinantes? Vamos, chicos, a manera de resumen, a ver. ¿Ya? Su misión es delimitar el significado del sustantivo al que acompañan, Muy bien, excelente, Sonia. Muy bien. ¿Qué más? concuerdan con el género Ajá. y número, Muy bien, excelente, ¿no? Tienen que concordar con los accidentes gramaticales que tiene el sustantivo. Muy importante, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿Qué diríamos del artículo, por ejemplo? Son los que acompañan a los sustantivos.
Muy bien, siempre a los sustantivos. Pueden Excelente, ser Carla. determinados o indeterminados. Muy bien. ¿Cuáles son los determinados? El, Ajá. los y los Ya. indeterminados es unos y unas. Muy bien. A ver, les pregunto entonces, ¿cuál es ese artículo que nos va a permitir sustantivar? Vamos, ¿cuál es ese artículo que nos permite sustantivar un adjetivo? Es un artículo. ¿Cuál es? Al y del. No, esas son las formas contractas de los artículos. ¿Cuáles son? Lo, Lo, muy bien. Lo, Muy bien, Francisca, excelente. Entonces, lo nos ayuda a qué cosa? A sustantivar, es decir, darle la función de qué? De sustantivo a un adjetivo, utilizando este artículo. Ya es muy importante ese aspecto, chicos. Ahora, a ver, les pregunto, ¿cuáles son los determinantes numerales, ordinales y cardinales? A ver si se acuerdan, ¿no? Ordinales, ¿cuáles son? Mis ejemplos de los ordinales o el Ajá. significado. ¿Cuáles son los ordinales? ¿Cuáles son los determinantes numerales ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, Ajá. etcétera. Y los Muy bien. cardinales son 1, 2, Ajá. 3, etcétera. Muy bien. Entonces no se olviden también esa clasificación, ¿de chicos? Y de entre todo, pues, estudiar, ¿no? Dentro de los numerales, los cardinales, ordinales, partitivo, múltiplo, distributivo, etcétera. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esta parte vamos a llegar por el inconveniente técnico, no pudimos iniciar antes, pero no se preocupen, en la próxima clase, de todas maneras, vamos a repasar en la primera parte para continuar con nuestras actividades. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día todos. Chao, Miss. Chao, soy la cuídense, chicos. chao, profesora. Chao, Chao, Miss. Francisco. Chao, Carla.